Okay, so there we go. We're live. I'm gonna give it a few more minutes, just a few minutes, so that people can go ahead and start Sounds coming great. in. Yeah, so tell us you're still in Charlotte? So I work remotely. I actually live in High Point, North Carolina, and then Colley Forsyth Immigration, where I work, is located in Charlotte. Yeah, but we have clients like all over the country, outside of the United States too. So it's pretty cool. Okay, that's awesome. High Point, it's a long drive from here, but familiar with where it's at. Yeah, yeah. Um, yeah, I know And you're Charlotte's in like a Fayetteville, yeah, is that close to right? Fayetteville. So you know Okay. Vanessa and the team, they came down last spring. They were here last Oh, spring. So, I was nice. telling them they actually stayed in Raleigh. Mhm. Hi, there she goes. Um, they stayed in Raleigh. She did not like the country. I brought her to the country. Yeah. I mean, there's things to see in different parts. There's like Charlotte's more so the city in North Carolina, which like people from New York or like bigger cities would probably be like, this isn't a city. But compared to Yeah. like High Point, Fayetteville, it definitely is more of a city vibe. Yeah, she said she was not coming back to the country. So, but let's go ahead and again, thank you for being here. We're gonna go ahead and get started on a couple of questions. And I think Awesome. one of the most important questions that people ask is what is the current status on DACA? Yeah, I've been getting that question a lot, especially on TikTok, and unfortunately, it's not the best news. It's good news for those who have DACA because the latest thing is the decision from the judges from the Fifth Circuit of Appeals, Fifth Circuit Court of Appeals. They ruled against DACA in October of 2022. It was a win for those who have DACA, like I said, but then that was sent back to Judge Andrew Hannon, who started this mess in the first place, and he ruled against first time DACA applicants. So if you look at DACA on uscis.gov, it'll say there that there's a current injunction. So that means that the Department of Homeland Security, USCIS, can't make any decisions on first time DACA applications. So unfortunately, those who applied back in 2020, I believe it was like June or July of 2020 where the cutoff date was, they're just pending. And only people can renew at this point. But a point that I really wanted to make for this, obviously, if you're waiting for news on when to apply, we just have to wait and see what the courts do. We have to wait and see if Congress is ever going to make any action. They've been saying for so many years that they believe that DACA recipients and dreamers deserve a pathway to citizenship, but we haven't seen any action, any real action that would become law. So we'll just see. We have to stay tuned. Be careful with the news that you see. Obviously, sometimes there's a lot of clickbait out there because they know that people are interested in knowing the status of DACA. So be careful who you're looking at, obviously, but definitely confirm your sources. Do you recommend those people that qualified but didn't submit, do you recommend them to go ahead and submit their application now, or do you just recommend them waiting until something happens and it opens back up? Personally, I would recommend to wait because you don't want to. This is what I think, right? You file, you give them your government filing fees, and then what happens if nothing ever happens? You know what I mean? Like our law firm isn't taking first time DACA applications because of that, and we want to know for certain what's going to happen before we apply. So that's our take on it. Okay, that's a very good point. Now, there was a lot of people that are on hold that they submitted their application before the July, I think it was July 16, 2020 cutoff date. Hmm. Will they be able to get their refund? Do you know of the government, or the government's just gonna say, I USCIS is just gonna say? Yeah, USCIS would have to announce that, but we haven't heard of anything about giving a refund. I mean, I haven't seen it happen before. I hope, and I'm a very optimistic person, but I hope that something will happen to where all those pending DACA applications will be able to be reviewed and approved, and that they won't have to like apply again or pay any other fees. Obviously, the time that they've waited is enough of a price. So hopefully they'll be able to make decisions on those cases. I'm staying positive that that'll happen, but as far as a refund, we're not certain at this point.
Totally understand that. Um, do you have a phone number that we could be able to contact you, Yes, Miss Fernandez? definitely. If you want to, if you would like me to post it, I Yes, can post it here. I'll put it Um, in the chat. thank you. That Mhm. way, if anybody has questions, they can contact your office directly. For example, Diana says, "Hola, quiero aplicar para mi AP, pero tengo miedo de no hacer las cosas bien." Algo que usted le pudiera aconsejar. Claro que sí, Diana. Y yo entiendo completamente, es una de las cosas que recibo muchas preguntas sobre esto también, de que quieren hacer el Advanced Pro, hasta personas que han hecho la aplicación de Advanced Pro, le llega la aprobación y después dicen, no, no quiero salir porque tienen miedo. Primeramente, estás en el lugar correcto porque Dreamers Together es un buen, ¿cómo se dice?, resource, recurso para poder saber cómo hacer las cosas, pero también yo siempre recomiendo que haga consulta con un abogado de inmigración. Entiendo que muchas personas lo quieren archivar solos y eso está muy bien, pero sí recomiendo consultas con abogados de inmigración, especialmente los que ofrecen consulta gratis, porque cada caso de inmigración es diferente. Cada caso de DACA, de Advanced Pro puede ser diferente. Y es único. Entonces, es bueno hacer consulta para saber exactamente cuál es su caso, pero normalmente en general el Advanced Pro es algo seguro, que si recibes una aprobación debes estar bien de poder salir. Lo que sí recomiendo es que si no estás vacunada en contra del COVID-19, recibas tu vacunación completa antes de salir. Y puedes ir al CDC, el sitio web del CDC, para ver exactamente qué significa estar completamente vacunada. Esto significa normalmente, de Pfizer, Moderna, las 2 dosis y Johnson Johnson, 1 dosis y recibir, tienes que tener como 2 semanas después de eso para ser considerada completamente vacunada y así entonces puedes regresar a los Estados Unidos porque actualmente esa es la ley de que si alguien que no es ciudadano, no es residente, sale de los Estados Unidos, tiene que comprobar que está vacunado para poder entrar. Y eso es algo que me ha dado también temor por personas que no están bien informados. Yo recibí un mensaje en Twitter de un muchacho hace unos meses que estaba en camino a México en el avión y dijo que había visto un papelito que decía qué significa estar vacunado. Entonces me mandó el mensaje y me dijo, hey, estoy nervioso porque veo esto y no sé, yo no estoy vacunado, pero voy en camino a México, tengo una parada en California, y tengo mi Advance Pro aprobado y todo. Mi abogado no me está respondiendo ahorita y no sé qué hacer. So yo le dije, sí, tienes que estar completamente vacunado. Cuando tienes poco tiempo, normalmente no es como que toma esta vacuna, ¿verdad? Esto no es lo que estoy diciendo, pero tienes que considerar el tiempo porque Johnson Johnson es solamente 1 dosis, entonces obviamente es más rápido. So, tener en mente eso, si no estás vacunado, tendrás que hacerlo antes de salir de los Estados Unidos. Muchas gracias por tocar ese tema porque aquí en el grupo vemos demasiadas personas que nos preguntan eso. Necesito tener las vacunas y nosotros les decimos exactamente lo que usted nos acaba de decir. Qué bueno. Vacúnate y se molestan a veces con nosotros, pero nosotros decimos, no estamos nosotros haciendo las reglas, Ujú, solamente les ujú. estamos diciendo lo que dice CDC, ya Ya, es personal, pero muchas gracias en realidad. Ese fue un muy buen claro, punto que sí, usted tocó porque así nosotros podemos referir a las personas otra vez con usted para que usted les vuelva a explicar. claro que sí. Digamos, también hay unas preguntas como de si una de las preguntas acerca de AOS, y voy a cambiar a AOS porque alguien aquí Ujú, está haciendo una pregunta de AOS, ya. es un hermano o un sibling, US sibling, can they petition for you if you already have done advanced parole? So, sí, pero la diferencia es como, esto es algo que aprendí dentro del primer año que empecé a ejercer como abogada y algo que en realidad a veces hay confusión entre qué es AOS, ajuste de estatus, y hay otro proceso que se llama el proceso consular, Consular Processing. Entonces, dos diferentes procesos. El Consular Processing es para las personas que no han entrado con visa, pero también, aun si entraron con visa y son peticionados por hermanos o por otros familiares de preferencia, tienen que hacer el proceso consular.
y cuando digo entraron con visa, también digo entrada legal de advance parole. So si te va a pedir un hermano y tienes tu advance parole, eso es muy bueno, tienes el advance parole, la entrada legal, pero desafortunadamente no puedes hacer el proceso de ajuste de estatus porque el ajuste de estatus es para personas que tienen familiar inmediato y los hermanos no son familiares inmediatos. Entonces, aquí tengo el boletín de visa abierto y les voy a avisar en dónde van las peticiones de hermanos para todos los países, menos China, India, México y Filipinas. Ahorita las peticiones I-130s de hermanos van en el año 2007. Esto viene diciendo que actualmente es como una espera de 15, 16 años para que la visa se haga disponible. Y eso es solamente el primer paso, eso no incluye el consular processing, ¿verdad? Ese es el primer paso de la I-130 para que la visa esté disponible. Para México, actualmente va en el año 2001, que quiere decir que hay una espera de como 22 años para obtener una visa a través de hermanos. Son muchísimo, muchísimo tiempo y es muy desafortunado que tome tanto tiempo, pero así está la cosa por ahorita. Entonces, la respuesta es, no se puede hacer AOS, se puede hacer consular processing, pero hay mucho tiempo en between y también se tiene que ver si la persona con DACA ha tenido algún tipo de presencia ilegal, porque si ha tenido presencia ilegal va a necesitar un perdón, ¿ok? So presencia ilegal de 180 días o más. Si sales sin el perdón, vas a tener un castigo de 3 años en base a la ley IRA que empezó en el 1997. Y si tienes un año o más de presencia ilegal, entonces sería un castigo de 10 años si sales sin el perdón aprobado. So es muy importante saber eso también. Es una ley que empezó, como le digo, en el 97 y es algo que previene a muchas personas obtener la residencia de igual manera por AOS o por consular processing. ¿Qué pasa de los padres que entraron sin inspección, que entraron, digamos, por el cerro, que no entraron con visa y tienen hijos ciudadanos? Eso mismo. So, esta ley es muy, like, if I could change one thing about immigration, I would probably change that. Porque previene a tantas personas de obtener la residencia, cuando entraron sin permiso y han tenido presencia ilegal. Cuando digo presencia ilegal, también quiero decir, you don't start accruing unlawful presence until you're 18. So, no empiezas a tener presencia ilegal hasta que cumples los 18 años. De ahí, ese reloj va yendo. Entonces, cuando alguien tiene 180 días o más de presencia ilegal, necesita un perdón. Y ese perdón es el I-601A, Provisional Waiver. Entonces, para padres que entraron sin visa o han tenido presencia ilegal, necesitan un perdón. Y el perdón, I-601A, solamente se lo puede dar padres, residentes o ciudadanos o esposos residentes o ciudadanos. So, para las personas que están viendo y están pensando en sus papás, entonces tienen que ver, ok, mi papá está casado con una residente o ciudadana para poder darle el perdón, o mi papá tiene padres, un papá, una mamá, mis abuelos, que sean residentes o ciudadanos. Si no, desafortunadamente no califican para el perdón, pero tal vez puedan obtener la residencia de otra manera y por eso recomiendo una consulta. Muchas gracias. Nuevamente, al terminar me puede dar sus datos y va a poner su información aquí para que si alguien gusta hacer una consulta pueda llamarle a su oficina. Claro que Okay, sí. una pregunta de ello es, Julissa dice, I'm sending my application for my green card on Monday. What's the average waiting time for approval? So it depends where you are, Julissa. So I live in North Carolina along with Ellie too. And normally those applications go to USCIS Charlotte. In Charlotte, it's taking a little over a year, could be about a year and a half for the adjustment of status process. And that's normally how it goes, but you can go to uscis.gov and check the processing times or just Google USCIS processing times, and then you'll be able to select excuse me, what processing center it'll be. At this point, you don't know because you haven't filed, but once you file, you're going to get a receipt notice. And at the bottom of that receipt notice, it's going to tell you which processing center it is or which field office. Okay, Dallas, Texas. So I can actually check that really quickly. So I'm just going to Google
USCIS processing times. And then you'll select Form I-485 and the form category. So it depends on how you're getting it. I'm assuming it's a family-based petition, so I'm just going to go ahead and choose that. And then Dallas, Texas. Okay, so it's telling me 21.5 months. So almost 2 years. And it says 80% of cases are completed within 21.5 months. So hopefully less than 2 years for you to get your green card. Gracias, abogada. Otra pregunta dice, hola, buenas tardes. This is an AP question. Hola, buenas tardes. ¿Puedo aplicar para AP hoy, aunque mi DACA se venza en julio? So, tienes que tener tu DACA vigente para poder salir con Advance Parole. So, lo que recomiendo es que vayas a renovar tu DACA si no lo has hecho todavía, para que cuando salgas tu DACA siga vigente. Okay, muy bien. This is a follow-up question on the AOS through sibling. He said, hi, what if my brother files for me and I'm approved for the 245I? Does it still take 20 years? Oh, 245I is really great. So that's amazing, Marlon, that you, if you're approved for 245I, then you can do adjustment of status. That's amazing. Even if you haven't, traveled with AP, 245I allows you to be able to do your whole process within the United States through adjustment of status. And that's a law that started in 2001. Is she still going to have to wait the 20 years for that visa to become available? So if you have a 245I petition, what I'm wondering is who petitioned for you. That's what I would want to know. Because if your brother files for you, yes, you do still have to wait. But I'm wondering if whoever filed for you back in 2001, in order to qualify for 245I, you would have to have a petition filed in 2001. So I'm wondering, or before. So I'm wondering who filed for Marlon to see if we can just go ahead and use that person to do the process. And possibly that I-130, that might have been what happened. It was an I-130, is already approved and will be able to move forward. Or if Marlon, it comes from one of your parents, maybe you could be what's called grandfathered in, so you don't have to wait and your brother won't have to file for you. Okay, this would be a great question for Marlon to get in contact with you so Definitely. that you can ask the follow-up questions, and hopefully the wait time is not as long as we're thinking it is for. Yeah. Okay, For the brother to petition. Yes. Yeah. Especially if you're in Mexico. The Mexico is the wait time is longer than other countries. Mm-hmm. Yeah. Okay, I have your phone I number wish it right was here. all the same, so people wouldn't have to wait so long. Yes, it's very unfortunate. That is sending the number. Okay, let me see. And I'll just go ahead and say it out loud. So if you want to call for a free consultation, you can call 704-522-6363. 704-522-6363. There it is. There it Para una goes. consulta gratis. Okay. Another question. Good afternoon. Does everyone who have a work permit can apply for AP? I am assuming a work authorization card. Okay, so it depends because AP is for DACA. If you have, let's say, TPS, then we can maybe apply for a travel permit for you. The law changed in 2020 for TPS to kind of differentiate the kind of permit it would be, but it's a similar process as well. It's for humanitarian-based need, and we would use Form I-131 for it too. There's different types of people who can apply, so it would just depend on what kind of status you have. You could definitely give us a call so we can check your case. Thank you. Okay, Rayo says, ¿se puede hacer alguna pregunta en general también de inmigración o solo para AP? Sí. Cualquier pregunta que tengan, con tal de que tengamos tiempo, porque nos faltan unos 10 minutos más. Pero Rayo, si quiere contactarnos de todas maneras, ahí en una consulta gratis podemos hablar por como 1 hora y así puede hacer todas las preguntas que tenga. Okay, perfecto. Okay, let's see. We can see a little bit of talk the last few minutes about employer-based sponsorships. In order to qualify for employer-based sponsorship, what are some of the
we can say main categories because I know it's a case by case. Mhm. But in order to even consider it, what's something important to know? So if you go to the visa bulletin, that's where you can see like even brother petitions. You scroll down and you'll be able to see the different categories for employment-based preferences. So you'll see like priority workers, members of professions holding advanced degrees, or persons of exceptional ability. Exceptional ability could be in different areas, like let's say models, actors, soccer players, different things like that. Showing that you are exceptional can be tricky, but it's something that we've seen. And one of our, I currently focus on just family based and humanitarian immigration, but my partner or my boss, he actually does some of the EB cases. So that's what we call it, EB, employment based. But currently, we're not taking new cases for that. So I normally recommend for people to contact San Diego immigration attorney. His name is Jacob, and I can put that information in the comments in a little bit too. He definitely focuses on employment based, but that's a little like broad overview of it. If you go to Visa Bulletin, you'll be able to see the different categories. EB3, the third category, is like skilled workers, professionals, other workers, and there's also like employment creation. That's the fifth category. And the fourth category is called special immigrants. So that includes like religious workers, SIJS, so special immigrant juvenile. All those different types of visas are under the employment based umbrella. Okay, thank you. Yeah. Somebody is asking, can they call now? What's a good time for them to contact your office? Yeah, so we're currently closed. We closed at 3. That's why I'm here. I'm off work now. But you can definitely call us starting Monday after 8 o'clock, 8 a.m. Eastern time. That's when we open back up. But if you do want to email us, you can do that as well. If you want to follow me and shoot me a message on Instagram, my Instagram is abogada Raquel. So I'll also put that in the comments, and you guys can definitely shoot me a message. It sometimes takes me a while, but we will respond, I promise. Okay, thank you. Just a few more questions. Okay. Laura says my mom applied through my uncle and she added us kids through that same immigration case. So does that cover me for the 245I? My uncle passed away, unfortunately, but my brother is waiting to petition for my mom. Can I benefit from this? Okay, so your mom applied. Can you leave the question up? Okay, thank you. Applied through my uncle and she added us. So possibly, but it also depends. If you're over 21 and married, you might not be able to be grandfathered in. So grandfathered meaning like your mom qualified. Can you go within that application through your mom? You would have to be like under 21 and unmarried in order to be grandfathered. But sometimes we can look at exceptions to that, and you can definitely give us a call and see if you qualify, because that would be a really good opportunity. Okay, thank you. Yeah. Another question, Adrián Ponce. Mi papá se acaba de hacer residente. Oh, here it goes. Mi papá se acaba de hacer residente. Él me podría pedir a mí, soy mayor de 21 y no estoy casado. También estoy bajo 245I por parte de mi mamá. Ok, Adrián, so felicidades a tu papá que se hizo residente primeramente. Y sí, tu papá te puede pedir a ti, solamente que serías familiar de categoría de preferencia, como estaba diciendo anteriormente. Y eso puede ir al boletín de visas, buscar Visa Bulletin en Google y ahí va a salir, esto cambia cada mes y vas a ver la categoría tuya, que sería, déjeme ver, ok, mayor de 21 no casado. Ok, so hijo de residente no casado. Aquí lo voy a buscar. Unmarried sons and daughters of permanent residents, categoría F2B. Y depende de qué país eres, cuánto el tiempo de espera sería. So F2B para los otros países latinos viene siendo en el año 2015, es cuando la visa se hace disponible. Y para México está en el año 2001. So unos 7, 8 años para los demás países latinos de espera y unos 22 años o por ahí para México. Pero tendríamos que confirmar si está bajo la ley 245I, tal vez como estaba diciendo, tienes una petición a través de tu mamá que ya ha estado aprobada y tal vez a través de esa petición puedes arreglar más rápido.
Ok, muchas gracias. Otra vez voy a volver a poner su número de usted, abogada. Gracias. Para que les llamen el lunes empezando a las 8 de la mañana a su oficina si tienen algunas otras preguntas. Estas son preguntas muy buenas porque muchas personas hemos platicado anteriormente en el grupo, tienen la protección del 245 pero Ujú, no lo saben. Entonces, una vez que ellos empiezan a dar cuenta que ellos están protegidos y que tienen hijos ciudadanos, es sí, un pase directo a la residencia. definitivamente. Ok, a ver. Unas preguntitas más. El de Rayo, porque ella ya había Okay. preguntado. Dice, mi pregunta es que mi sobrina ciudadana está pidiendo a mi hermano. Él está en México hace más de 15 años, ya hace 3 años de su solicitud y pues no le han dicho nada, que es solo esperar. Mi sobrina dice que la abogada que contactó le pide dinero para someter el perdón. ¿Es verdad que se puede hacer así o necesita venir mi hermano aquí o a la frontera a pedir el perdón? Okay, so muy buena pregunta y me suena que tal vez su hermano tuvo alguna presencia en los Estados Unidos porque me dice que su hermano ha estado en México hace más de 15 años y obviamente tiene una hija ciudadana, tal vez él estuvo aquí, la hija nació aquí en los Estados Unidos y luego él se regresó a México. Tenemos que saber exactamente cuántas entradas él ha tenido para saber qué tipo de perdón tal vez necesite. Pero vamos a decir que él tuvo solamente una entrada y se fue a México, entonces tal vez es solamente el castigo de 10 años y han pasado 15 años, entonces ya tiene el tiempo y tal vez no necesita un perdón. Si ha tenido múltiples entradas, tal vez necesite tener lo que se llama la I-212 y a través de eso entonces poder arreglar a través de su hija. Si tiene una abogada, está muy bien. Si tienen dudas, si quieren una segunda opinión, con mucho gusto puede llamarnos a nosotros y podemos hablar con usted del caso para ver si en realidad están en el camino correcto. Muchas gracias. Pienso que también una segunda opinión es importante, así todas las Ujú. personas están como decimos, on the same page, en la misma página. Ya, definitivamente. Ok, la última pregunta, ahora sí, y nos vamos. Dice, tengo DACA y una entrada legal. ¿Puedo hacer AP si estoy en proceso de cambio de estatus, petición de hijo a una madre? Ok, so tiene DACA, tiene una entrada legal, ya tiene una entrada legal y quiere hacer AP. Si tienes una entrada legal y no necesitas hacer AP, al menos que en realidad quieras salir porque quieres ir a visitar a un familiar, por ejemplo, por razones humanitarias. Pero con una entrada legal tal vez ya puedas arreglar tu estatus a través de tu mamá. Tendríamos que saber exactamente más información para ver cuál es el mejor proceso, porque hay muchos detallitos que pueden salir ahí. Entonces también, no es por decir llámame, pero sí te digo llámame porque necesitamos saber más información. Sí, definitivamente hay cosas que a veces hasta que uno se siente con ellos y ya te cuenten todo lo de su vida, y ahí Ujú. puede usted ver qué es lo que en realidad, porque a veces lo vemos así, oh, no, no, pero ya Yeah, yeah, cuando yeah. les empiezas a preguntar ya salió que esto y el otro, entonces sí, definitivamente es bueno consultar. Ok, Ujú. bueno, pues entonces todas esas fueron las preguntas que tuvimos hoy. Nuevamente, muchas gracias y la vamos a volver a invitar para que vuelva a venir otra vez para hacer otro en vivo para poder contestar algunas de las otras preguntas de las personas. Muchas gracias, abogada. Gracias, Eli. Gracias a todos los que preguntaron. Una vez más, gracias a Dreamers Together por tenerme aquí. Siempre es un placer hablar con ustedes y vamos a seguir adelante para ayudar a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante. Thank you so much. Thank you. Have a good one, guys. Happy weekend. Bye.